Hola super sabias y super sabios, hoy les traigo un nuevo video. Esta vez es acerca de la geometría molecular. Imaginen la siguiente situación. Steve de Minecraft está construyendo una pared de piedra y uno de los bloques incluyen losas. Al ver que no están alineadas con precisión, Steve recurre a pistones para poder alinear las losas de manera precisa. Ese acomodo es parecido a lo que ocurre a nivel atómico y molecular, pues esto es lo que en química conocemos como geometría molecular, suponiendo que el pistón está ejemplificado como los pares electrónicos y las losas como los átomos en una molécula. La geometría molecular se refiere a la disposición espacial y geométrica de los átomos de una molécula en específico, con lo cual la molécula adopta una geometría específica. La geometría molecular, junto con el momento dipolar, son los determinantes cruciales de las propiedades físicas de la materia que van desde punto de ebullición, punto de fusión, solubilidad, etc. Recordemos que el concepto de polaridad, que alude a la distribución desigual de los electrones en una molécula, dando lugar a los polos parciales positivos y a los polos parciales negativos. Por otro lado, el momento dipolar se refiere a la medida de la polaridad en una molécula que describe la separación de sus cargas opuestas. Esto es un poco parecido a los acomodos de las piedras de bloques de roca con un pistón, suponiendo que las rocas están ejemplificadas como los dipolos y los pistones ejemplificados como las repulsiones. Aunado a esto, se sabe también que la geometría molecular está intrínsecamente relacionada con la estereoquímica. La estereoquímica es una parte de la química que se encarga del estudio de la distribución espacial de los átomos en una molécula, así como su representación tridimensional de la misma, con el fin de conocer sus propiedades físicas, químicas y reactividad. Uno de los principales modelos, teorías y principios para predecir y describir la geometría molecular es el modelo que se conoce como teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, o abreviado el modelo TRPECV. El modelo de la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia permite predecir la geometría molecular en términos de repulsión electrostática. Esto significa que el modelo de teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia considera el átomo central de una molécula, así como sus pares electrónicos enlazantes y no enlazantes, de tal forma que sus pares electrónicos queden lo más separados posible, dadas las repulsiones electrostáticas. Como consecuencia, los átomos de una molécula adoptarán una disposición espacial y geométrica específica capaces de minimizar esas repulsiones. A continuación, mostraré las siguientes geometrías en base al modelo de la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia y realizaremos algunos ejemplos. Vamos a ello. Como lo ven en la siguiente tabla, se muestran a continuación las siguientes geometrías que exhiben las moléculas basándonos en el modelo de la repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Si el átomo central de una molécula tiene un dominio electrónico de 2, adopta una geometría lineal. Por su parte, las moléculas cuyo átomo central tiene 3 dominios electrónicos le confiere una geometría trigonal plana. Para las moléculas cuyo átomo central exhibe un dominio electrónico de 4, le confiere una geometría tetraédrica. Si la molécula presenta un dominio electrónico de 5, le confiere una geometría bipiramidal trigonal. Y si el átomo central de una molécula tiene un dominio electrónico de 6, adopta una geometría octaédrica. A continuación, realizaremos algunos ejemplos de predicción de geometrías basándonos en el modelo de la repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. En el primer ejemplo tenemos al cianuro de potasio. Lo primero que se debe hacer para predecir la geometría molecular, se debe representar la estructura de Lewis de la molécula, considerando los electrones de valencia de cada uno de los átomos involucrados. En este caso, el átomo central es el carbono, el cual cuenta con 4 electrones de valencia. El potasio, por su parte, cuenta con 1 electrón de valencia y 5 electrones de valencia para el nitrógeno respectivamente. Luego tendríamos el trifluoruro de boro.
El átomo central es el boro con 3 electrones de valencia respectivamente y el flúor con 7 electrones de valencia, y se requieren de 3 átomos de flúor. Siguiente sería el clorometano. El átomo central es el carbono con 4 electrones de valencia respectivamente, y el hidrógeno, al ser el más ligero de la tabla periódica, cuenta con un solo electrón. Por su parte, el cloro cuenta con 7 electrones de valencia para completar su octeto. Luego tendríamos el pentacloruro de fósforo. El fósforo cuenta con 5 electrones de valencia y el cloro, por su parte, cuenta con 7 electrones de valencia para completar su octeto, y se requieren de 5 átomos respectivamente. Y por último tenemos el hexafluoruro de uranio, que al ser un metal pesado se requerirán de 6 átomos de flúor. Basándose en las estructuras de Lewis previamente representadas, se puede deducir las geometrías moleculares de cada ejemplo respectivamente. El primer ejemplo, cianuro de potasio, adopta una geometría lineal. El trifluoruro de boro, que fue en el segundo ejemplo, le confiere una geometría trigonal plana. Para el clorometano, este adopta una geometría tetraédrica. El pentacloruro de fósforo adopta una geometría bipiramidal trigonal. Y para el último ejemplo, que fue hexafluoruro de uranio, le confiere una geometría octaédrica. Por otro lado, es importante resaltar que el modelo de la repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, las moléculas que presentan un doble enlace o bien un triple enlace, se toman como un enlace simple. Es importante resaltar que, como mencioné anteriormente, la teoría de la repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia no solo considera los pares electrónicos enlazantes, sino que también considera los pares electrónicos no enlazantes. Con esto dicho, en algunos casos, algunas moléculas cuyos átomos centrales cuentan con pares electrónicos no enlazantes, estos presentan una mayor repulsión que los pares electrónicos enlazantes, de manera que los pares electrónicos no enlazantes influyen en los ángulos de los enlaces entre los átomos de una molécula, con lo cual la molécula adopta geometrías derivadas de las que dictamina el modelo de la repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Nuevamente representamos las estructuras de Lewis de cada ejemplo respectivamente. Primero tenemos al agua. Como el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y la molécula del agua cuenta con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, entonces uno de los pares electrónicos se enlaza con los 2 átomos de hidrógeno, de manera que queden 2 pares electrónicos libres. Luego tenemos el dióxido de azufre. Tanto el azufre como el oxígeno cuentan con 6 electrones de valencia respectivamente, de manera que los electrones se organizan para acomodándose mediante dobles enlaces. Y por último tenemos al amoníaco. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, mientras que el hidrógeno tiene un solo electrón. Al requerir 3 átomos de hidrógeno, solamente queda un par electrónico libre. Con base en las estructuras de Lewis, se pueden deducir los pares electrónicos enlazantes y los no enlazantes junto con la geometría respectivamente. Para el agua, dado que presenta 2 pares electrónicos enlazantes y 2 pares electrónicos no enlazantes, el agua adopta una geometría angular. Por su parte, el azufre, como presenta en su estado neutro un par electrónico no enlazante y 2 electrónicos enlazantes, le confiere una geometría angular al igual que la molécula de agua. Y para el amoníaco, dado que presenta 3 pares electrónicos enlazantes y 1 no enlazante, le confiere una geometría piramidal trigonal. Y eso fue todo acerca de la geometría molecular. No olviden suscribirse, dar like y compartir este video con todos sus amigos y en dejar sus comentarios. Los veré muy pronto en KimiCraft.